Hola a todos nuevamente, les habla Hexmau, bienvenidos al canal. En en esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre las penalizaciones a las cuales pueden ser sometidos sus stakes. Y básicamente hay dos tipos de penalizaciones, las tempranas y las tardías. Las penalizaciones tempranas se dan cuando terminamos un stake antes del plazo que definimos. Por ejemplo, si definimos que era para 5.555 días, y lo terminamos antes de esos 5.555 días, pues vamos a tener una penalización. Y las tardías es cuando terminamos un stake después de la fecha para la cual nosotros definimos que queríamos terminarlo. Por ejemplo, si era para 10 días y nosotros lo terminamos después de 14 días pasados esos 10 días, entramos en penalizaciones. La más fácil de entender, de comprender, son las penalizaciones tardías, que estas suceden o se dan, como les decía, 14 días después de que supuestamente deberíamos hacer la operación de end stake. Recuerden que nosotros somos quienes minamos nuestras propias monedas, no lo hace nadie. Entonces nosotros somos los que operamos el contrato. Nosotros abrimos los stakes, nosotros los cerramos. Si por ejemplo tendríamos un stake y yo por alguna razón se me olvidó, no puse un recordatorio en el calendario, pasaron más de 14 días, lo que va a pasar es que el contrato me va a quitar el 1% de mi capital más intereses cada semana. Esto quiere decir que al cabo de 100 semanas yo voy a perder mi inversión junto con mis intereses. Y esto está sucediendo. En otro video les voy a mostrar donde uno puede visualizar qué direcciones están siendo penalizadas. Hace poco estuve viendo una dirección que tenía 11 millones de hex, de los cuales 33% de esos hex están siendo hasta el momento penalizados. Llevaba más de 3 millones de hex de penalizaciones. ¿Por qué sucede esto? Mi teoría es de que esta persona perdió el acceso a su wallet, que perdió las 12 palabras, perdió las llaves privadas y no puede entrar a su wallet para terminar de hacer un stake. Estamos hablando de millones de dólares. Es por eso que mantener nuestras llaves privadas en lugares seguros, escritas en algún lugar físico que no sea una computadora, es muy importante. Y no solamente una vez, tener por lo menos 3 copias en lugares distintos donde los cuales nosotros podamos tener acceso a ellas. La otra razón por la cual puede estar pasando en este caso esa penalización tardía es que la persona haya fallecido y que no haya dejado con nadie el acceso a esas llaves. Entonces, también consideren esa opción, sobre todo aquellos que no estamos tan jóvenes y que tenemos stakes a 15 años, pues cualquier cosa puede pasar, ¿no? Al día siguiente o incluso en la próxima hora. Entonces debemos tener un plan sobre el cual nuestros herederos puedan tener acción sobre ese capital que hemos puesto a trabajar para nosotros y en este caso pues quedaría como herencia para ellos. Básicamente hay dos tipos de penalización, aquellas que son de menos de 180 días y aquellas que son de 180 días o más. Hay diferencia en cómo se calculan las penalizaciones. Cuando son menor de 180 días, pues hay varios casos, que haya sido 0 días, que hayan pasado menos de 90 días, que hayan sido 90 días o que hayan sido mayor de 90 días. El cálculo es diferente. Cuando son 0 días, ¿qué es lo que pasa? Yo, por ejemplo, puedo hacer hoy un steak hoy en la mañana y en la tarde me arrepiento y digo, no, lo voy a terminar. Pero no ha pasado un día porque no se ha disparado el cálculo de los intereses. Entonces el cálculo de la penalización es el interés acumulado por 90. ¿Por qué por 90? Porque el mínimo de días de penalización cuando un stake es menor a 90 días es 90. Si yo tengo un stake a 30 días, el cálculo de las penalizaciones es calculado en base a 90 días. Eso es muy importante. Es por eso que las penalizaciones en stakes menores a 6 meses o a 180 días son
mucho más penalizadas que las que son arriba de 6 meses o 180 días. Entonces yo hice hoy un stake en la mañana, en la tarde antes de que se activara el contrato, lo terminé, mi penalización es cero. ¿Por qué? Porque el interés acumulado era cero, por 90 es cero, entonces el hex a recibir es el capital menos la penalización. Si eran 1000 hex menos cero, recibo 1000 hex. Por eso antes de que se haga el corte del día, nosotros podemos arrepentirnos y terminar un stake y ponerlo para más tiempo o agregarlo más hex. El segundo ejemplo, tenemos un tiempo menor de 90 días. ¿Cómo se calcula la penalización? Son los intereses acumulados por 90 entre los días transcurridos. ¿Y cuánto voy a recibir? Voy a recibir el capital menos la penalización más los intereses acumulados. Vamos a ver un ejemplo en las siguientes filminas. Cuando el tiempo es de 90 días, yo lo que voy a recibir es el capital. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando un stake es de 6 meses o 180 días y yo cumplí el 50% del stake, que en este caso son 90 días, yo pierdo todos mis intereses acumulados en esos 90 días y recibo mi capital. Entonces, grábense en la mente, si yo tengo un stake de 6 meses exactos, tengo que esperarme al menos 3 meses para poder recibir solo mi capital y perder los intereses. Antes de eso, voy a empezar a ser penalizado no solamente con los intereses, sino con mi capital. Ahora, es un stake para que es menor de 180 días en el siguiente ejemplo y han pasado más de 90 días. ¿Cómo se calculan? Se calcula el capital más los intereses acumulados después de los 90 días. Recuerden que siempre el cálculo de las penalizaciones en stakes menores a 180 días es 90 días. Entonces, por eso es que mayor de 90 días yo voy a recibir el capital más los intereses después de 90 días. Ahora, ¿qué pasa cuando es un stake mayor o igual a 180 días? Empezamos a ver los cuatro ejemplos, perdón. El día cero es el interés acumulado más el 50% de los días del plazo. Yo lo que recibo es el capital menos penalización. Como es un día cero, no voy a tener penalización, recibo mi capital. El caso 2, cuando el tiempo es menor a 50% de los días. Recordemos que aquí es mayor de 180 días en adelante, hasta 5.555 días. Si el tiempo que ha transcurrido desde que yo puse el stake hasta que yo lo termino, si este tiempo es el menor al 50% de los días, ¿cómo se calcula la penalización? Entonces va a ser los intereses acumulados por el 50% del plazo entre los días transcurridos. Y yo voy a recibir el capital menos la penalización más los intereses acumulados. Vamos al siguiente ejemplo. Si el tiempo transcurrido es de 50% del plazo, voy a recibir el capital. Entonces, como regla general, necesitamos cumplir por lo menos la mitad del plazo para poder recibir nuestro capital sin que sea tocado. Cuando es un tiempo mayor al 50% de los días del plazo, lo que yo recibo es el capital más los intereses después del 50% del plazo en días. Vamos a hacer ejemplos prácticos. En este ejemplo número 1 vamos a poner que hicimos un stake de 100.000 hex por 100 días. Ya sabemos aquí que es menos de 180 días. Y queremos terminarlo en el día 12. Vamos a asumir que de estos 100.000 hex, en el día 12 yo he recibido 2.000 hex de intereses. Ahora hagamos el cálculo. La mitad de los días del plazo es 50, porque lo hicimos a 100 días. Entonces llevamos 50 días. Es la mitad. Sin embargo, por fórmula, el mínimo a tomar es 90 días o más. Entonces se toma 90. ¿Cómo calculamos la penalización? La penalización va a ser 2.000, que es los intereses recibidos, por 90 días entre los 12 días que transcurrieron. Si hacemos 2.000 por 90 entre 12 es 15.000. Ahí está, mi penalización es 15.000 hex.
Los hex que vamos a recibir es capital menos la penalización más los intereses. Entonces, como mi capital era 100.000 hex, yo recibo 100.000 hex menos la penalización, que es 15.000 hex, más los intereses de esos 12 días, que son 2.000 hex, yo recibiré 87.000 hex. Entonces aquí nuestro capital se está viendo afectado porque terminamos nuestro stake menor de 180 días en un plazo menor de 90 días. Ejemplo número 2. 2.3 millones de hex a 3.600 días de plazo. Digo yo, bueno, ya el hex subió, yo lo voy a determinar en el día 80. Asumiendo que tenemos 120.000 hex de intereses recibidos hasta el día 80, calculemos la penalización. La penalización es 120.000 hex, que son los intereses recibidos hasta el día 80, por la mitad del plazo, que son 1.800. 3.600 entre 2 es 1.800 días, entre los días que han transcurrido. La penalización, entonces, hacer esta operación es de 2.7 millones de hex. Vea el capital, eran 2.3 millones de hex. El cálculo de la penalización es 2.7 millones de hex. ¿Cuánto vamos a recibir de regreso? 2.3 millones de hex de capital menos 2.7 millones de hex de intereses más los intereses recibidos, que son 120.000, es igual a 0. No podemos quedar debiendo, pero nos van a quitar todos los intereses más nuestro capital. Este es uno de los peores casos que pueden pasar. En el ejemplo 3 es 1 millón de hex, está estipulado a 200 días de plazo y lo terminamos en el día 110, un poco más de la mitad del plazo. Vamos a asumir en este caso que los intereses recibidos hasta ese momento son 39.000 hex. Entonces, al 50%, o sea, al día 105, nosotros estamos en el día 110 con 39.000 hex recibidos de intereses. El 50% son los 105 días. Digamos que al día 105 nosotros teníamos 38.000 hex de intereses. Entonces la penalización es el 50% del plazo, 38.000 hex. Los intereses después del 50% del plazo son 1.000 hex, ¿verdad? Era el día 105 tenía 38.000 y si nos pasamos al día 110, son 1.000 hex más de intereses. Entonces nuestro hex a recibir va a ser nuestro capital más los intereses después del 50%. Nuestro capital es 1 millón de hex. Nuestros intereses después del 50% es 1.000 hex. Voy a recibir 1.000.000 hex. Bien, espero que esta información haya sido muy útil para ustedes. Recuerden, traten de no finalizar sus stakes antes del tiempo. Usen la aplicación de Staker App para asegurarse de que no van a ser penalizados en su capital. Creen escaleras. Mi mejor consejo es creen escaleras para poder disfrutar de intereses y capital cada 6 meses, cada 3 meses, cada 9 meses o cada año, según como sea su escalera. Mientras más largos pongan sus stakes, mayor interés van a recibir, mayormente se va a apreciar la moneda y cumplan lo prometido. Recuerden que aquí la ganancia está en ser pacientes, en tener mano de diamante. Hasta luego.